Listo, me confirman si ven ahí mi pantalla, ven la diapositiva. Sí, profe, se ve. Listo, gracias. Bueno, entonces, el tema de hoy, que vamos a ver el día de hoy, es el producto en la logística. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir el producto en la logística? Vamos a ver pues, la importancia que tiene el producto a la hora de definir todas las estrategias y todos los diseños logísticos que vamos a hacer. Y vamos a ver una forma que existe de clasificar los productos, ¿cierto? Clasificar los productos nos sirve para definir de pronto lo que veíamos en la clase anterior, estrategias diferenciadas, ¿cierto? Diferentes tipos de niveles de servicio, diferentes tipos de transporte o cualquier otro tema, de acuerdo al tipo de producto. Entonces vamos a ver lo que se conoce como el diagrama de Pareto o el principio de la curva 80-20. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a ver lo que, como el impacto que tiene el producto dentro de la logística. Y finalmente, pues vemos la parte de clasificación de productos, que es el diagrama de Pareto. Entonces, como introducción podemos empezar a preguntarnos, pues, ¿de qué depende cómo configuramos nuestra cadena de suministro? ¿Cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar nuestra cadena de suministro? ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo principal que deberíamos de tener en cuenta. ¿Mm? ¿Alguno? ¿Se le ocurre por qué? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? El cliente, sí, pero más que el cliente, pues lo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurarlo, pues es en sí el producto, ¿cierto? El producto es el que me define cómo debo configurar yo mi cadena de suministro. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que eso pueda pasar? ¿Qué tiene que ver el producto con la cadena de suministro? Es igual configurar una cadena de suministro que venda portaaviones a una cadena de suministro que venda arroz. Funciona igual, la misma configuración. Exactamente, depende de las características del producto. La idea es que yo debo configurar mi cadena de suministro para el producto, ¿cierto? Eso sería lo ideal. ¿No? A menos de que yo ya compré una cadena de suministro hecha, pues empiezo a mirar qué producto es el que puedo producir con esa cadena de suministro. Pero lo ideal es que nosotros configuremos nuestra cadena de suministro de acuerdo a las características del producto. ¿Sí? El producto tiene ciertas características que tenemos que tener en cuenta. ¿Listos? Entonces, va a depender mucho esa logística, esa parte de configurar nuestra cadena, va a depender con el tipo de producto, ¿cierto? Hay productos que son, ¿qué características le ven ustedes a este producto que estamos viendo en la pantalla? ¿Qué característica tiene? Pues tiene varias. ¿Cuáles se les ocurren? Sí, es delicado. Ese es uno. ¿Qué otra tiene? Es pequeño, sí. ¿Qué más? ¿Es barato o es caro? Caro. ¿Es un producto que compran todas las personas o es un producto como para un tipo de clientes específicos? Exacto. Y si les hablo de la demanda, ¿qué me pueden decir de la demanda? Asumamos de que ya tenemos un nicho de clientes, ¿cierto? Nuestro nicho de clientes son personas con cierta capacidad adquisitiva que tienen gusto por la tecnología y específicamente este producto es especial porque este producto tiene una marca, ¿sí? La marca hace parte, digamos que de las características del producto. Listo. Es alta dentro del nicho, pero es una demanda digamos, duradera, es una demanda, exactamente, es una demanda estacional. ¿Por qué es una demanda estacional?
Sí, pero además de eso, ¿qué característica tiene todo lo que es el negocio de tecnología? Celulares principalmente, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo dura siendo popular? No sé cuál será el último iPhone, llamémosle el iPhone 12. ¿Cuánto tiempo va a ser popular ese celular? Exacto, por temas de innovación. Pero ¿qué hace ese tema de innovación? Exactamente, ni siquiera, yo creo que ni siquiera 2 años. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, Apple en lanzar el siguiente iPhone? Normalmente manda como, sí, manda normalmente hasta en menos de un año. Es que el producto es fuerte en el mercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo decido mirar una demanda? Por ejemplo, yo digo, no, yo voy a vender 1.000 productos de estos al mes y yo compro para 3 años, ¿qué creen que es lo más probable que podría llegar a pasar? ¿Qué pasa si yo me aprovisiono? Hago un inventario de 3 años del último iPhone que salió hoy. ¿Qué va a pasar con ese inventario? Exacto, se queda en inventario, empiezo a rematarlo. ¿Por qué? Porque su demanda es, digamos, es muy alta en un momento, pero el mismo, exactamente. Entonces la idea es que él mismo se va a empezar como a obsolecer muy rápido. ¿Listo? Entonces son tipos de productos que tienen ciertas características, ¿cierto? Si yo quiero diseñar una cadena de suministro, por ejemplo, para un vehículo, ¿qué característica tendría, por ejemplo, este tipo de vehículo? ¿Cómo configurarían ustedes una cadena de suministro para producir este tipo de producto, este vehículo? ¿Cómo la ven? ¿O cómo han escuchado ustedes que se configura una cadena de suministro para un vehículo? ¿Cómo se suele hacer? ¿Todas las partes se hacen en un mismo lugar? Primero nos preguntamos eso. Si yo quiero poner digamos, voy a producir un vehículo, ¿cierto? Yo puedo en mi misma planta hacer las llantas, en mi misma planta, exacto, plantas de ensamblado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de productos son productos que normalmente se producen sus partes en muchas partes del mundo, en muchos lugares geográficos, y se importan y llegan hasta un lugar en donde se ensamblan y se hace el producto final. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al tipo de producto, eh, sí, aunque no creo que todo sea en el mismo sitio tampoco. Sí, no creería, porque no todas las partes son hechas a mano. Hechas a mano ahí, digamos, el carro se ha hecho a mano, pero no necesariamente todas las partes. Lo que es motor y eso sí, pero no estoy seguro de lo demás. Sí, pero bueno, igual Ferrari es una fábrica que trabaja prácticamente bajo demanda. Recuerda que hablamos del sistema pool. Ellos incluso permiten que uno haga ciertos cambios al diseño porque es un carro que prácticamente se hace al gusto del cliente. ¿Listo? Y esto pues ya serían proyectos más grandes que probablemente en donde ensamblaría yo, por ejemplo, este tipo de productos. Lo ensamblo y lo mando por barco. ¿O cómo haría? Exactamente, se ensamblan en sitio. Entonces, de acuerdo al tipo de producto, es que yo tengo que hacer toda la logística para configurar mi cadena de suministro. ¿Listo? Por eso tengo que conocer muy bien el producto para poder definir y hacer unas muy buenas estrategias en cadena de suministro. Entonces, eso nos lleva a concluir que el producto es central, ¿cierto? En el diseño del sistema de logística, porque es el objeto de flujo de la cadena de suministro y es el que genera los ingresos. ¿Listo? Entonces yo necesito saber cómo hago para empezar a mover ese producto por mi cadena, ¿cierto? Y también, pues yo sé que los ingresos que yo reciba y las utilidades, en fin, vienen es de los ingresos por venta de ese producto. ¿Listo? Entonces acá vemos el triangulito que veíamos en la clase pasada, donde nosotros tenemos el tema de inventario, el tema de transporte, el tema de ubicación de instalaciones, todo centrado, ¿cierto? A el servicio al cliente. Y el servicio al cliente
se define, ¿cierto? Como por ese nivel de servicio que yo le doy a mi producto, ¿cierto? Entonces yo debo conocer bien mi producto para saber como qué características tiene y qué estrategias son las que yo debo utilizar para configurar la cadena de suministro y todo el tema logístico. Entonces, acá vemos lo que llamamos acá logística integral, esta partecita que dice logística integral, más o menos hace como referencia a lo que es la cadena de suministro. Recuerden que hablábamos que la parte logística, cuando usted le agrega la parte de producción, la parte de mercadeo, prácticamente es lo que es el tema de cadena de suministro. Y no son islas, como veíamos la clase pasada, sino que deben mantener como una comunicación, ¿cierto? Hay una relación entre lo que necesita producción y lo que logística debe hacer, ¿cierto? El mercadeo también. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de marketing que se haga, pues eso va a afectar la demanda va a afectar mi producción y mi producción tiene que afectar mi logística, ¿cierto? Entonces ya sabemos que todas las cosas están, digamos, entrelazadas, ¿cierto? Para todo hay una relación, no podemos tratar cada una de las áreas como si fueran eh, independientes. ¿Listos? Entonces vemos que existe, pues obviamente sabemos que para la logística vamos a tener principalmente, pues hay tres, que vendría siendo la ubicación, pero la ubicación ya sabemos que es más que todo un tema como a largo plazo, entonces no, pues no interactúa tanto, se diseña en un principio y después ya solo se hacen algunos cambios cuando digamos ahí la necesidad de hacer un cambio fuerte. Mientras tanto, son principalmente los otros dos partes del triángulo que vienen siendo aprovisionamiento, que es el tema de inventario, y distribución, que es el tema de transporte, que son los que van a estar en constante, digamos, relación o variando constantemente de acuerdo al tema de lo que es la producción, lo que se planea, ¿cierto? Para producir, que viene de una pronóstico de demanda, que como les decía, pues normalmente va a venir una decisión de mercadeo, ¿cierto? Yo empiezo a determinar precios, a poner promociones cuando necesito de pronto aumentar mis ventas y demás, y todo esto relacionado, pues, es lo que se conoce como logística integral, que hace parte, pues, de nuestra cadena de suministro. Entonces acá nos colocan un ejemplo de un producto, ¿cierto? Y nos nombran el tema de la globalización. Hace muchos años, la globalización fue un tema boom, era lo que uno escuchaba que le decían como novedoso en todas partes, ¿cierto? Pero la globalización no era nada más que simplemente saber la posibilidad que había y que ya venía desde antes, sino que no le habían puesto el nombre bonito, de que yo podía contratar bienes y servicios procedentes de distintos lugares del mundo. O sea, podía tomar esa ventaja que tenía de lo que hablábamos la clase pasada, mano de obra más económica en un país o de pronto mejores condiciones de vías, de infraestructura en otro, una mayor demanda en otro. Entonces yo de ahí partía para saber cómo, qué era lo que debía hacer, qué necesito de cada lugar o qué puedo aprovechar de cada lugar, ¿cierto? Entonces, eso hace que ahora sea muy normal que un producto que se, digamos, produce o ensambla, como hablábamos ahorita, en un lugar tenga partes o tenga materia prima o tenga algún tipo de proceso que sea realizado en algún otro lugar. Entonces, acá esta hamburguesa que nos colocan, pues vemos que el pan viene de México, los pepinillos de Alemania y la salsa también. Viene una parte de Rusia, otra de Estados Unidos, una carne de Hungría, ¿sí? Y lo único local, lo único que compran en Ucrania, pues es la lechuga. De ahí para abajo nada más fue comprado ahí. Entonces, ¿por qué? Entraríamos a mirar, de pronto en Alemania son de mejor calidad los pepinillos, de pronto no los hay en Ucrania. El pan de pronto es mejor el de México. Entonces hay muchas razones, pueden ser de costos, de calidad, que me llevan a tomar la decisión de que mi producto, digamos, yo lo haga mi cadena de suministro de varios lugares diferentes, geográficos, ¿cierto? Si a la hora de yo hacer mis cuentas y ver la calidad que quiero mi producto y los costos que yo quiero tener, tengo una ganancia, pues esa es la decisión que yo voy a tomar. Pero ¿cómo hago yo para tomar esa decisión? Pues yo tengo que tener muy en claro, conocer muy bien mi producto y saber qué sería lo que más le convendría. ¿Listos? Entonces acá hay otros ejemplos. Está el ejemplo de lo que pasó con el Renault Logan, ¿cierto? El Renault Logan, digamos que hay una planta, digamos, llamémosle como una planta principal, ¿cierto? Y
otras plantas empezaron a replicar ese, digamos, ese mismo procedimiento, ¿cierto? Para vender esa misma referencia del vehículo. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho, yo creo que muestra mucho lo que estamos hablando de globalización y de todo el tema de esa logística entre países, es la marca Airbus. No sé si ustedes lo saben, pero un Airbus, un avión de esos, se produce, incluso desde su diseño, cada, cada país, cada parte, cada planta es diseñada y es producida por una planta que se encuentra en un país diferente, ¿cierto? Entonces es muy normal que la trompa del avión se haga en un lugar, que los motores vengan de otro lugar, una parte del fuselaje venga de otro. Entonces, esto conlleva toda una logística, ¿cierto? ¿Por qué? Principalmente porque pues el Airbus es un avión bastante grande, ¿cierto? Y las partes pues también son bastante grandes, sobre todo ya, por ejemplo, como vemos en la foto, ya el tema de fuselaje son partes muy grandes, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es coordinar todo eso, ¿cierto? De pronto hacer todo en un solo lugar podría llegar a ser un poco más complejo. De pronto tenía ciertas ventajas el haberlo hecho así. Tendríamos que entrar a analizar el proceso de forma más minuciosa, pero la idea es que se configura para aprovechar, ¿cierto? Fortalezas de pronto en tecnología. Por ejemplo, digamos, si yo quisiera hacer, no sé, de pronto un buen vehículo y sé que los mejores motores son los alemanes, pues yo compraría un motor en Alemania, pero sé que la mejor seguridad en vehículos del mundo está en Suecia, pues yo compro toda la parte de seguridad en Suecia, ¿sí? Entonces yo empezaría a armar de lo que yo considero lo mejor o de acuerdo al enfoque que yo le dé, si de pronto lo que yo estoy buscando es un producto que no es tan, eh, digamos, tan delicado como es diseñar un avión, sino algo más sencillo. Por ejemplo, no sé, un avión de juguete. Y yo sé que las partes las puedo comprar en China o las puedo ensamblar en otro lugar. Entonces depende de muchas cosas la forma en la que nosotros decidamos realizar esa configuración. ¿Listo? Pero lo importante es que esas configuraciones las vamos a realizar basados en el producto y en cómo vemos nosotros ese producto. ¿Listo? En la calidad que queremos, en las utilidades que queremos, en todas sus características de tamaño, de cómo debo movilizar las partes, de cómo debo movilizar luego el producto terminado, donde lo voy a almacenar, ¿sí? Entonces, todas esas consideraciones las debemos tener en cuenta a la hora de diseñar la cadena de suministro. Nosotros acá en el curso, pues vamos a ver eh, como todas las bases de cómo podríamos hacer ese tipo de estudios, pero pues no creo que alcancemos a ver estudios a mucha profundidad, pero sí van a ver que simplemente es cuestión de que lo que vamos a ver lo podemos empezar a ir aplicando. ¿Listos? Entonces, el producto está compuesto por una parte física y una parte intangible, ¿cierto? Que juntas lo conforman y se llama la oferta total del producto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir más o menos como lo que veíamos en el video de la primera clase, ¿cierto? Una botella de agua no es simplemente agua, plástico, tapa y etiqueta, ¿sí? Una botella de agua tiene todo un proceso detrás, ¿cierto? Y la oferta muchas veces ni siquiera es solamente, digamos, tomar agua, porque agua yo la consigo en la llave. Entonces, puede ser que el agua, hay algunos que no sé si todavía existe, ofrecían agua por allá del manantial, me ofrecen digamos, también me ofrecen un nombre, ¿cierto? Yo podría tomar agua del charco, agua cualquier marca, ¿cierto? Pero yo prefiero tomar una porque no, es que esa me vende un producto de calidad, es que esa es la que toman los deportistas, es que todo eso empieza a ser parte en conjunto de lo que es el producto. El nombre hace parte del producto, lo que me nombraban ahorita, el Ferrari, es es un nombre, es a veces hasta más nombre que mismo máquina, pero es un nombre. Entonces todo eso hace parte de lo que me ofrecen, ¿cierto? En el caso Ferrari, pues me ofrecen digamos, como una exclusividad, ¿cierto? Porque yo no voy a ver un Ferrari en cada esquina. Entonces hay muchas características que tiene el producto y todas esas características y todo lo que conlleva, pues es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de configurar la cadena de suministro.
Lo que les hablaba ahorita del celular, existe algo que se llama el ciclo de vida del producto, ¿cierto? Que normalmente se comporta de esta forma, en este tipo de curva. Entonces está, digamos, dividido en cuatro etapas, ¿cierto? En la etapa introductoria, cuando, digamos, yo estoy realizando la introducción al mercado de un nuevo producto, ¿sí? O de una nueva variación del producto, yo tengo que un tiempo en el que, de respuesta en el que los clientes van a empezar como a aceptarlo, puede que les guste o no, pero ya ahí va a empezar a crecer y voy viendo más o menos cómo es el tema. Viene la etapa de crecimiento, que es la etapa en la que pues ya hubo la etapa de introducción, ya la gente lo conoce, ¿cierto? Y ya empieza la gente como a acostumbrarse a él, como a quererlo comprar, como que sí, ya más o menos empiezo como a traer más clientes hacia mi producto. Viene la parte, que es la parte de madurez del producto, que es aquella parte donde el producto ya está establecido, ya tiene un nombre, ya tiene una marca, ¿cierto? Y ya la gente va y lo busca, ¿sí? Ya es un producto que tiene unos clientes más o menos fijos y la demanda se suele mantener relativamente estable. Y luego viene una etapa de declive, que es cuando el producto ya empieza a obsolecer, o ya empieza a pasar de moda, o ya empieza como a ser reemplazado por otros y él empieza a disminuir su nivel de ventas. ¿Listo? Entonces lo que veíamos, por ejemplo, en el tema del celular, normalmente el celular casi nunca alcanza a llegar a este punto. Es muy difícil que él llegue a este punto. ¿Por qué? Porque yo hago una introducción acá, un crecimiento, y cuando veo que medianamente estoy empezando a estabilizar mi demanda, aparece otro que viene y se atraviesa en el camino. ¿Listo? Y obliga a esta curva a empezar a disminuir. ¿Listo? Por eso les decía que es una demanda relativamente incierta porque no adquiere ese punto de madurez. Así como hay productos que esta etapa de madurez es absurdamente larga. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar, por ejemplo, un ejemplo de un producto que tenga una etapa de madurez muy larga? Puede ser. Pero hay uno que para mí es como el rey de este tema de etapa de madurez, que lleva años. Sus abuelos vieron la propaganda, mis papás vieron la propaganda, yo vi la propaganda, ustedes ven la propaganda y sigue saliendo, y sigue saliendo, sobre todo en Navidad. Dale, Papá Noel. Un producto que lleva muchos años en el mundo. Exactamente. No, Coca-Cola. Coca-Cola es un producto que lleva un tiempo de madurez muy grande. Ha tenido, como vemos acá, la curva puede tener ciertas variaciones, pero en sí el producto como tal se ha mantenido por muchísimos años. O sea, no sé cuántas generaciones van, pero van muchas generaciones en las que la Coca-Cola la hemos visto, de hecho, como parte de la vida. Es normal ver la propaganda, es normal ver tal cosa, ¿sí? Ver que la vemos en todos los supermercados. Todo eso se empieza a convertir en algo normal porque es un producto que lleva una madurez muy grande. Pero normalmente la mayoría de los productos no suelen comportarse así, suelen tener una etapa más definida, ¿sí? Coca-Cola ha tenido una etapa de madurez muy larga, ¿cierto? Y aún, pues, a veces hay gente que empieza a pensar en el declive de Coca-Cola, pero pues hasta ahora yo no le he visto que vaya así como a salir del mercado, a pesar de tantas campañas que hay incluso ahora por el tema de la salud. No sé si vieron la de Ronaldo ayer o en estos días. Pero a pesar de eso sigue manteniéndose en su etapa de madurez. ¿Listos? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los productos de acuerdo a la naturaleza de su demanda? Como les decía, los productos que son introductorios, o sea, que hasta ahora están empezando en el mercado, la demanda es incierta, es muy difícil para mí como, digamos, para producir una cantidad de un producto que se encuentra en una etapa de introducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé cómo va a responder la gente digamos, al producto. Me baso normalmente en estudios de mercadeo, me baso en comportamiento de productos similares, o yo puedo hacer muchas cosas para intentar estimar esa demanda, pero tienen un gran grado de incertidumbre, ¿cierto? En cambio, lo que les decía, los productos que ya tienen, son más maduros, que ya, pues, digamos, los hemos visto toda la vida, son productos que uno ya más o menos sabe qué tanto se venden y es mucho más fácil de mantener un inventario y de tener un sistema de producción para un producto que mantiene una demanda muy, muy, muy estable, casi determinística. Tiene una variación, pero no es muy grande.
Y entonces también los podemos clasificar de la demanda de acuerdo a quién es el cliente, ¿cierto? ¿Quién me demanda mi producto? Hay dos tipos de clientes. Como yo les comentaba en la clase anterior, puede ser para el consumidor final, ¿cierto? O pueden ser productos industriales. O sea, yo puedo ser eh, el proveedor de otra parte de la cadena de suministro. O sea, mi cliente es alguien que necesita ese producto para terminar su propio producto, ¿cierto? Démosle caso de los motores ahorita que hablábamos. Yo produzco motores, pero yo no vendo el motor. El motor se lo vendo a la empresa que ensambla los carros. ¿Listo? Entonces, en cuanto al tipo de producto para el consumidor, pues hay tres tipos de productos especialmente, ¿cierto? Los productos de conveniencia, ¿cierto? Los productos de conveniencia son los productos que yo compro prácticamente, o sea, yo voy a la tienda, bueno, hay gente que es muy quisquillosa, pero yo voy a la tienda a comprar, no sé, azúcar, ¿sí? A mí no me quita el sueño que el azúcar que me venda no sea específicamente esta, sino pues yo normalmente, pues yo fui por azúcar y si no hay la marca que yo estoy buscando, no me voy a ir hasta el otro lado de la ciudad a buscar una marca de azúcar, o sea, pues es azúcar, o lo mismo el arroz, o, ¿sí? Productos sobre todo que son de consumo diario, o sea, a mí me da lo mismo no, no vale la pena ponerme a decir, voy a coger una bolsa de arroz de aquí, voy a mirar el precio y me voy a ir a buscar en otro lado y me doy 50 vueltas escogiendo la mejor. No, eso normalmente no pasa. Sí, normalmente para ese tipo de productos no lo hacemos. Ya luego existen los productos de selección, que ya son aquellos en los que yo ya me tomo más tiempo, ¿cierto? El cliente eh, se toma un mayor tiempo para escogerlos y suelen ser ya productos que son decisiones así como las que tomamos en la empresa, también las tomamos en la vida. Por ejemplo, si yo voy a comprar un televisor, si voy a comprar una nevera, pues no la estoy comprando para comérmela de una vez, es algo que me va a durar un poquito de tiempo. Yo empiezo a mirar, qué tanto consume energía, qué tal garantía tiene, el precio, de pronto en otros lugares más económico, de pronto esta marca es mejor. Ya me tomo un tiempo para empezar a escoger, a ver todas sus características y escoger. ¿Listos? Y los otros son los especializados que son o productos por demanda, ¿cierto? O productos que tienen una marca. Por ejemplo, lo que les hablaba, por ejemplo, de la Coca-Cola. Yo puedo ir a la tienda y no pido una gaseosa, yo voy y pido una Coca-Cola. Y me dicen, no, aquí no vendemos Coca-Cola. Ah, bueno, gracias. Es probable que si yo sé que hay una tienda cerca, pues yo voy y busco la Coca-Cola en otro lado. ¿Sí? Lo mismo pasa como hablamos ahorita con el Ferrari. Si yo quiero un Ferrari, pues yo sé que tengo que, estoy adquiriendo un producto que no tiene todo el mundo. ¿Sí? O cuando yo quiero comprarme una camisa marca, no sé, X. Pero esa es la marca que yo quiero y entonces la busco y porque es que yo quiero es esa camisa. No quiero una camisa, quiero esa camisa. ¿Listos? Y también hay que tener en cuenta las características físicas del producto, ¿cierto? Su peso, su volumen, si son productos que se pueden, digamos, sustituir o se pueden cambiar por otros, ¿m? Si son perecederos o no perecederos, si son productos de alto valor, si son productos con características especiales que hay que tener ciertos cuidados, como por ejemplo los inflamables. ¿Qué impacto tiene en los costos logísticos las características del producto? Entonces acá vemos una característica, ¿cierto? Que puede llegar a tener un producto que es la razón entre su peso y su volumen, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué diferencia hay entre yo transportar algodón, ¿cierto? Como en la imagen, o transportar canequitas de icopor, ¿cierto? Con transportar, por ejemplo, como ven, hay una nevera, ¿cierto? ¿Cuál les parece a ustedes que puede llegar a ser más costoso de transportar? O sea, ¿qué es más costoso de transportar? Eh, ¿La nevera o los canequitas de icopor? La nevera. Sí y no. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, digamos, ¿cuánto me vale a mí, por ejemplo, alquilar un camión? ¿Cierto? Digamos que un camión me cobre por ir de una ciudad a otra, me cobren 1.000.000 de pesos, por ejemplo, ¿cierto? En ese camión me caben aproximadamente, digamos que un camioncito pequeñito, me caben 10 neveras, ¿cierto? ¿Cuánto valen 10 neveras? Más o menos. No me digan que para ustedes los huevos son a 150 también.
Más o menos cuánto valen 10 neveras. Por ahí, dependiendo del tipo de nevera, puede valer 20, 30 millones de pesos 10 neveras. ¿Listo? Esos, digamos que sean los 30 millones que dice Álvaro. ¿Listo? ¿Cuántas canequitas de copor yo podría llevar? Muchas, sí. Pero ustedes creen que a mí me caben 30 millones de canequitas de copor en lo que me caben 10 neveras en ese mismo, en ese mismo espacio. ¿Ustedes saben cuánto vale una canequita de esas? Sobre todo a precio, digamos, de antes de que la vendan a uno, se la revendan recara. Una canequita de esas valdrá ¿qué? 100 pesos, 200 pesos, ya, o sea, a una se la venden como en 500, si se la venden individual, pero si usted la vende y compra en paquete, eso sale como a 100 pesos, ¿sí? ¿Ustedes creen que cuántos canequitas tendría yo que tener para que me costaran 30 millones de pesos? Tendría que tener 300.000, ¿cierto? 30 millones son a 100, 3 millones, 300.000, ¿cierto? Me caben 300.000 canequitos de esos en la misma camionetica donde eché 10 neveras. Me caben 300.000 tacitas de esas. Yo creería que no. No me atrevo a apostar, pero yo creería que no caben. Tanto como 300.000, no creo que quepan. Por más de que yo las embale lo más que pueda para que no gasten espacio. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que el costo de transporte, ¿cierto? De cada producto se me empieza a hacer más costoso, ¿cierto? No sé si me entiendan lo que les trato de decir. O sea, digamos, yo pude ubicar 10 neveras, ¿cierto? Y me cobraron 1 millón. Quiere decir que cada nevera, yo le sumé un costo de 100.000 pesos de transporte, ¿cierto? La nevera cuesta 3 millones porque vimos que valían 30 millones todas. Asumimos que vale 3 millones y tuve que pagar 100.000 pesos de transporte, ¿cierto? Porcentualmente, ¿qué porcentaje pagué yo por transporte? ¿Qué porcentaje sobre el precio del producto? Más o menos. ¿Qué porcentaje es 100.000 de 3 millones? Como el 3%. Como 3 millones, porque dijimos que valían 30 millones 10. ¿Sí? Como el 3%, ¿cierto? Más o menos. Ahora, si yo me llevo las tacitas, a ver, hagamos como un cálculo así tonto. Yo creo que me caben por ahí que unas 10.000, yo no creo que quepan 10.000. Unas 1.000 tacitas caben en... ¿Cuántas tacitas de esas meterían ustedes dentro de una nevera? No, claro que no caben 1.000, no caben ni 100, ¿cierto? Asumamos que podemos llevar 1.000 ¿en el mismo qué? En el mismo camión. De pronto estoy hablando basura, pero bueno. O asumamos que 10.000. Digamos que pudimos llevar 10.000, ¿cierto? Y me costó 1 millón el transporte. ¿Listo? ¿Cuánto me costó transportar cada tacita? ¿Como 100 pesos? Sí, ¿cierto? Sí está, no sé, bueno. Sí, ¿cierto? O sea, me costó 100 pesos el transporte y me vale 100 pesos la tacita. ¿Qué porcentaje es? 100%. O sea, cuando yo compro algún tipo de productos, este es uno, yo pagué más por el transporte de traerlos hasta donde yo estoy que por el mismo producto. Este es un ejemplo, ¿sí? La tacita no vale mayor cosa, pero pues la tacita tiene que venir, la tienen que transportar y me ocupa un espacio y ella casi no pesa, simplemente es puro volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el momento en el que yo haga mis cuentas, ¿cierto? Ya sé que el 100% del costo de las tacitas, ese es el valor del transporte y el 3% de las neveras. Entonces, si al final del año yo digo, no sé, yo vendí 100 millones de pesos en neveras y vendí 100 millones de pesos en tacitas,
¿cuánto me gasté en transportar las neveras y cuánto me gasté en transportar las tacitas? ¿Mm? ¿Sí ven lo que les trato de, como de decir? ¿Ya más o menos la cogieron? Si yo vendí 100 millones de pesos en neveras, gasté 3 millones 300 en transporte. Si yo vendí 100 millones de pesos en tacitas, me gasté 100 millones de pesos en transporte. ¿Sí? Eso hace que los productos que tienen una razón baja de densidad, o sea, los productos que son como muy livianos y suelen no ser muy costosos, ¿sí? Porque pues uno no va a pagar una cantidad absurda por un producto que prácticamente es aire, pero hay que transportarlos y tienen un costo de transporte. Sí, sí quedó claro el punto que trataba de explicarles, para que me digan ahí por el chat. ¿Sí vieron la idea? Listo. Entonces esa es la idea. Eso hace que cierto tipo de productos tengan un costo de transporte, ¿sí? Mucho mayor que el de almacenamiento o incluso que el de producción. Listo. Pasa algo similar con los productos que tienen otra característica sería valor contra peso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un producto que tiene un alto precio con un poco peso, como es el hecho de un computador puede llegar a pesar que como 1 kilo y puede llegar a valer como 3 millones, por ejemplo. ¿Cuánto vale 1 kilo, por ejemplo, de carbón o de algún mineral? ¿Listo? Entonces, eso hace que su precio por kilo, ¿cierto? Sea mucho más bajo que el de un computador. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los costos de almacenamiento, recuerden que incluyen no solamente la bodega, no solamente de pronto lo que yo tenga que tener en cuenta como para mantener el producto, sino que también el costo del producto como tal tiene digamos, un costo, ¿cierto? O sea, si yo tengo guardado en mi inventario un computador que vale 3 millones de pesos, esos 3 millones de pesos son una plata que yo tengo muerta, que tengo quieta en inventario, no la estoy moviendo. Pero esa plata, si yo tengo una empresa, yo tengo que responder, generar una ganancia, una rentabilidad por cada millón de pesos que me dan, y yo tengo 3 millones ahí guardados, ¿cierto? Ese dinero que yo no estoy ganando por tener eso en inventario, eso hace parte del costo de mantenimiento, ¿sí? Del inventario, costo de almacenamiento. Yo estoy guardando un poco de plata, ¿cierto? La estoy teniendo quieta y no la estoy moviendo. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que si el producto es muy costoso, su costo de almacenamiento pues sea muy alto, porque yo tengo que mantener un stock costoso, tengo que tener una plata invertida en tener una materia quieta que no está ganando nada en ese momento. Todo el tiempo que él esté en inventario es tiempo muerto, es un tiempo que no generó ningún dinero. Entonces eso hace que los costos de almacenamiento de los productos que son más costosos sean más altos, ¿cierto? En cambio, ¿qué pasa con los costos de transporte? En este caso sí vemos que mover 3 millones de pesos por ejemplo, de carbón, es más económico que mover 3 millones, perdón, es más costoso que mover 3 millones de pesos de un computador, porque el envío de un computador es mucho más sencillo que los 3 millones de carbón que serán, no sé, poco de kilos, tengo que empezar a ver que el transporte es un poco más complejo. Sí, tengo que mover una gran cantidad de producto para tener más o menos el mismo valor que tendrían 10 computadores. ¿Sí está claro? Entonces, ¿yo qué empiezo a mirar? Lo que les decía, cuando yo tengo que comparar entre dos criterios, ¿cierto? Para tomar una decisión, yo trato de buscar, hago la suma de ambos, ¿cierto? Para minimizar la suma de ambos, que normalmente, como les decía, pasa como con la ley de oferta-demanda, se encuentra en el cruce de las dos curvas independientes. Entonces, ese mínimo es el que yo voy a empezar a buscar normalmente, voy a buscar un equilibrio, ¿cierto? Ni que me valga mucho acá y muy poquito en el otro, ni muy poquito en el otro y mucho acá. La idea es que tengamos como un equilibrio, ¿sí? Acá hay otro ejemplo que ya tiene más que ver con niveles de servicio, ¿cierto? Si yo tengo un muy buen servicio de transporte, ¿cierto? Si el servicio de transporte es muy bueno, los costos de transporte se me van a disparar, ¿cierto? Pero los costos de almacenamiento, pues se me tienen que disminuir, ¿cierto? ¿Por qué? Simplemente porque pues yo voy a estar moviendo más tiempo. ¿M? Pero si yo tengo, y lo otro que tengo que ver es que si yo tengo un muy buen transporte, ¿cierto? Y simplemente lo que hago es estar llenando el inventario, y entregando,
yo no voy a perder clientes, ¿cierto? Entonces, el dinero que yo pierdo, si tengo alto costo de transporte, o sea, muy buen servicio de transporte, es muy poco. Prácticamente no voy a perder ninguna venta, ¿sí? Y si por el contrario yo tengo un mal servicio de transporte, lo hago muy barato, ¿cierto? Puede que el costo de transporte disminuya, ¿cierto? Y, pero es muy probable que cuando el cliente vaya a buscar el producto no lo encuentre y tenga altas pérdidas por ventas perdidas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Nuevamente, pues vamos a buscar como un equilibrio, ¿cierto? Un transporte que sea lo suficientemente bueno, pero que no sea tan costoso para mantener un balance entre lo que es los costos de transporte y los costos por ventas perdidas. Esto, de pronto, en la otra clase, cuando veamos nivel de servicio, lo aclaramos un poquito más. ¿Listo? Lo mismo pasa con el nivel de inventario, que con este es que vamos a trabajar más, ¿sí? Si yo tengo un inventario muy alto, ¿cierto? Mis costos de almacenamiento van a ser altos, pero si tengo un nivel de inventario alto, pues prácticamente no pierdo clientes. Pero el nivel de inventario tiene un costo. Y lo mismo, si el inventario es muy bajo, pues no me vale mayor cosa tener nada en inventario, pero pierdo muchos clientes. Entonces, esto específicamente lo vemos la próxima clase en nivel de servicio, entonces ya no les doy más vuelta a esto, esto lo vamos a ver la otra clase. ¿Listo? Otro efecto que tiene otra característica del producto es que la incertidumbre, lo que veíamos, bien sea incertidumbre en la demanda o en el, ¿cómo se llama? En el tiempo de vida útil del producto, hay muchas características que hacen que, que, que hacen que el producto, esa incertidumbre, ese no saber si voy a vender o no voy a vender, si se me va a bañar o no se me va a bañar, si me lo van a robar, si, o sea, incertidumbre que hay, cualquier tipo de incertidumbre que nosotros tengamos, si la cuantificamos, vemos que al final de cuentas nos cuesta dinero. ¿Listo? Acá entonces pasamos al siguiente punto, que era el de clasificación de los productos. ¿Vieron el video? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno? Listo. El video, la verdad, pues está esta partecita y está explicado paso a paso cómo hacer un diagrama de pared. Es bastante sencillo. Para los que no lo vieron o para repasar, este señor Wilfredo Pareto era un tipo que tenía un montón de profesiones, ¿cierto? Pero principalmente lo que vio fue que en Italia, normalmente él vio que el 80% de las tierras le pertenecían al 20% de las personas, ¿sí? Y después se empezó a ver que ese principio se cumplía también, no solo con esa afirmación que él hizo, sino en muchas otras partes de la vida diaria incluso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que se aplicó a toda la parte, digamos, de ventas y se empezó a ver que efectivamente se veía muchas veces en las empresas que la mayoría de sus ventas venían de algunos pocos productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que las empresas empezaron a decir, bueno, pues clasifiquemos esta vaina porque yo necesito darle el mejor servicio a los productos que más me venden, lo que hablábamos en la clase pasada, por ejemplo, de Coca-Cola. O sea, yo quiero que nunca falte una Coca-Cola en un refrigerador. Si falta otra, pues listo, se puede pasar, pero que, ¿cuántos clientes pierdo si no tengo Coca-Cola en un día? Entonces yo puedo decir, no, en un supermercado 100 personas iban a comprar Coca-Cola y no había ese día, 20 iban a comprar 4, ¿sí? 5 iban a comprar otra cosa. Entonces, hay diferentes efectos negativos de no tener, por ejemplo, en el caso del inventario, un producto. Entonces yo quiero saber cuáles son los productos a los que tengo que ponerle más atención. Entonces lo que hago es clasificarlos de acuerdo, bien sea a su demanda, bien sea a las utilidades que me dan, qué productos se pueden vender mucho pero no me dejan nada, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de criterios por los que yo clasifico. Los que más normalmente vamos a ver acá, pues van a ser por ingresos, por ventas, por utilidad, ¿cierto? Por demanda. Eso es los que más vamos a ver acá. Si vieron el video, vieron que estos eran los pasos para calcular el diagrama de Pareto. ¿Listo? Estaba mirando que ya son las 9:49. Me provoca darles el descanso. Así le tengamos que dejar pues el quiz como de tarea si no alcanzamos a hacerlo ahorita. ¿Listos? Pero yo creo que ya deben de pronto estar como cansados. ¿Qué piensan?
Entonces, como veíamos en el video, vamos a hacer unos pasos, ¿cierto? Para poder crear nuestra curva de Pareto, ¿listo? Primero calculamos las ventas, utilidades o aquel factor, aquel criterio que vamos a tener en cuenta para la clasificación. Luego las ordenábamos de mayor a menor. Calculábamos como el porcentaje de cada producto. Para este caso, pues estamos haciendo en ventas el porcentaje de ventas de cada producto. Luego sacábamos un porcentaje acumulado y también un porcentaje acumulado de los productos, de acuerdo al número de productos. ¿Listos? No las ventas de productos, sino si hay 5 productos, el primero vale el 20, el segundo vale el 40, etc. Acá nos dan un ejemplo, ¿cierto? Nos dicen que quieren hacer una clasificación de Pareto para saber la rotación de inventario que le van a poner a cada tipo de producto, ¿cierto? Entonces dice que a los tipo A le ponen una rotación de 6, de 4 para los tipo B y de 2 para los tipo C. En pocas palabras, lo que necesitamos hacer es simplemente a esta tabla que nos daban, realizarle la clasificación de Pareto. ¿Listo? Yo le subí en el SICUA, digamos, la hoja de Excel en la que estaban estos datos, en la parte de contenido de la clase de hoy. Me confirman si les aparece. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la hoja creo que sale algo así como esto. ¿Listo? Entonces salían los datos que salen. Yo vi que habían dos, decía que eran diferentes, por eso les hice dos distintas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero vamos a hacer simplemente el grafiquito. ¿Listo? Vamos a sacar Pareto. Vamos a hacerlo como estaba en el video, que si vieron el video, pues ya prácticamente deben tener pues adelantado cómo se hace. Pero vamos a hacerlo, para este ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente paso a paso. ¿Listo? Entonces, la primera era sacar perdón, el porcentaje de ventas, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el porcentaje de ventas. Entonces es igual a las ventas de cada uno sobre las ventas totales, ¿cierto? Ese va a ser mi porcentaje de ventas. ¿Mm? Listo. Y listo. 100. Ahí me suma 100. Listos. Entonces este es el porcentaje de ventas de cada uno. ¿Listo? Luego nos dicen que debemos calcular el porcentaje acumulado de ventas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto se ha vendido hasta cada producto? Entonces, para el primero, pues su acumulado es el mismo. No trae nada. Pero a partir de él, es igual al anterior, más el de él mismo. ¿Listo? Y terminamos acá en el 100%. ¿Listo? Lo segundo que nos pedían que hiciéramos. Primero vamos a hacer la clasificación. Recuerden, pero para la clasificación necesitamos la X. Tenemos que calcular el porcentaje acumulado de ítems, ¿cierto? ¿A qué es igual este? Pues si yo tengo 14, ¿cierto? Y llevo un producto, dos productos, tres productos, 4 de 15, de 14, perdón, voy a llevar un porcentaje. ¿Listo? Entonces, por eso yo coloco aquí el ranking, lo escribo. ¿Para qué? Para luego cuando voy a hacer la X, simplemente le digo que es igual a su ranking, ¿cierto? Divido en el total de productos, que ya sé que son 14. Lo fijo. Y pues hago lo mismo para todos. ¿Listos? Entonces, si yo quisiera clasificar estos productos, ¿cierto? Según Pareto, ¿sí? Si yo digo que los primeros 20% están los productos, podría coger solo estos dos o podría coger solo estos tres. Si estrictamente se fuera el 20%, pues yo diría que este no. Pero pues digamos que el 21% está muy cerca de 20, yo puedo asumir que sí, que quiero escoger estos tres, entonces vamos a escoger los tres, ¿cierto? Estos productos son una categoría, llamémosle tipo A, puede ser. Listo. Luego hasta el 50%, yo digo que son de otra categoría, que es la tipo B. Y los demás van a ser de la siguiente categoría, que yo puedo decir que es tipo C. ¿Listos? Así se realiza simplemente la clasificación ABC. ¿Listos? Estos son los productos tipo A, tipo B y tipo C. Ahora, ¿qué quiero hacer? Ahora quiero
calcular una gráfica, perdón, crear la gráfica, ¿cierto? De Pareto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para, para crear la gráfica? Simplemente voy a escoger mi porcentaje, mis ventas, ¿cierto? Podemos cogerlas en cantidad de dinero y el acumulado, que es el que me interesa graficar, ¿cierto? Ahora, buscando esto. Ya, listo. Entonces, esto, vamos a darle otra vez, vamos a darle insertar y insertamos un gráfico. Decimos que escogemos más y escogemos el combinado y le damos a aceptar. Pues si quiere acá le colocamos nombre como punticos. Listo. Entonces acá estaría nuestro gráfico de Pareto. Entonces vamos a arreglarlo. Yo no le voy a poner título, voy a dejar solo el gráfico. Lo quito. Listo. ¿Qué hago normalmente yo? Vamos a ver algo. Y es que así, en algunos lugares ustedes pueden encontrar una gráfica de Pareto, así como está acá. ¿Sí? Yo normalmente lo que hago es que, digamos, dejo los ejes en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el 100% de ventas para mí no son 5.000, ¿cierto? Para mí el 100% de ventas son casi 14.000. Entonces yo lo que voy a hacer es como perdón, como hacerlo a escala. ¿Listo? Eso es lo que suelo hacer yo. ¿Listo? Entonces yo le digo a él que el máximo va a ser 14.000, ¿cierto? ¿Listo? Y cojo la otra y hago lo mismo, porque me está mostrando que 120 son 14.000 y eso tampoco es cierto. ¿Listo? Entonces yo digo que es el 100%. ¿Listo? Entonces así es como yo suelo hacer la gráfica. Creo que de la otra forma también se puede hacer, no hay problema. ¿Listo? Aquí lo que se ve es que se va simplemente sumando la proporción de cada uno hasta llegar al 100%, que es aproximadamente 14.000. ¿Sí vamos bien usted? Sí. Pero voy para quitar este, no veo si me escribieron. Listo. Entonces, esta vendría siendo la gráfica. Sí, ya vimos que le podemos cambiar el nombre y eso, pero pues ahorita no lo voy a hacer pues para no demorarnos tanto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir mirando acá la parte que no estaba en el video. Entonces acá hace la clasificación 2 ABC. ¿Sí ven? Acá, por ejemplo, escogieron solo los dos primeros. ¿Listo? Lo que no entiendo es por qué escogieron este que 57, pero bueno, digamos que hacen como aproximaciones. Pero si les dicen específicamente menor que el 20, escogen dos, específicamente menor que 50, solo hasta 50. ¿Listos? ¿Qué es lo que quiero que veamos antes de que se nos acabe la clase? Que existe una representación analítica, ¿cierto? Para este diagrama de Pareto. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos, digamos, una línea recta, ¿cierto? Nosotros sabíamos que nosotros podíamos, teniendo dos puntos de esa recta, calcularle la pendiente a la recta, ¿cierto? ¿Sí recuerdan todos eso? Si yo tengo dos puntos en un ¿qué? Digamos, en un eje cartesiano, en un plano cartesiano, yo podría saber cuál es la pendiente de esa curva que atraviesa los dos puntos, una línea recta, ¿cierto? Perdón, una línea recta que atraviesa esos dos puntos, yo podría calcular la pendiente, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? Listo.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que también podemos hacer lo mismo con este diagrama de Pareto, ¿cierto? Yo teniendo cualquier par de puntos, ¿cierto? Podría estimar una curva, ¿cierto? Que se aproximara al comportamiento de, digamos, ¿de ese qué? De ese diagrama que voy a hacer. ¿Listos? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer acá es saber que existe una relación empírica, una fórmula con la cual podemos calcular, bien sea el porcentaje, el valor de ventas, el porcentaje de ventas de una X, ¿cierto? De un porcentaje de productos, ¿sí? Recuerden que todos esos son porcentajes acumulados y están ordenados de mayor a menor. Entonces, yo puedo calcularle. Si no tuviera todos los datos, yo podría decir, si tengo el valor de la A, yo ya lo calculé o me lo dieron, pero no me dieron cuánto es el porcentaje de ventas del número 6 que vendría siendo como el 40%. Entonces yo simplemente podría reemplazar acá X por el 40%, la A por el valor que me dieron y sabría qué porcentaje acumulativo de ventas tengo en este punto. ¿Listo? Para eso me sirve esa representación analítica. Y obviamente pues yo puedo hacer lo contrario, igual que con una recta, si tengo la recta puedo calcular el punto y si tengo los puntos puedo calcular la pendiente de la recta. Entonces acá es lo mismo. Si yo tengo por lo menos 2 puntos y sé que voy a calcular una curva que se comporta como el diagrama de Pareto, yo puedo calcularle la constante, ¿cierto? Con esta fórmula, simplemente reemplazando ¿para qué? Para cualquier punto. ¿Listos? Entonces, para cualquier punto, yo ya sé que la curva se comporta de esta forma, entonces yo calculo, si por ejemplo tenía el valor de 40% y tenía el valor de Y, pero no tenía la A, simplemente acá la despejo y me va a dar un valor. ¿Listo? ¿Qué característica tiene este valor? Este valor tiene la característica de que normalmente, entre más pequeño es el valor, quiere decir que más se comporta como, digamos, como es el principio de Pareto. O sea, entre más pequeño es este valor de A, quiere decir que la mayoría de las ventas efectivamente están solo en los primeros productos. Entre más grande sea, quiere decir que menos se comporta como el principio de Pareto, ¿cierto? Y van a ser ventas más, digamos, se va a notar menos la diferencia de las ventas. Si ustedes ven acá, en este A de 2, prácticamente la diferencia de las ventas no es muy grande. Y si vemos, si cogiéramos el 20%, que sería como por acá, apenas si estaríamos llegando como al 30 o 35% de las ventas. ¿Listo? En cambio acá, si vemos, cuando la A es pequeña, lo que vamos a ver es que el 20%, que serían 4, que son 20, acá el 20% está ubicado por acá, está ubicado por encima del 80%. Entonces, entre más pequeña sea esta constante que nosotros la vamos a calcular, ¿cierto? Quiere decir que más van a estar distribuidas las ventas hacia los primeros productos de la curva. ¿Sí queda claro usted? Ya ahorita les explico cómo calculamos el A. ¿Listo? Ya lo vamos a hacer, que es más fácil hacerlo de pedacitos. ¿Listo? Entonces ahora acá nos dan nuevamente el mismo problema, solo que acá decía, yo no me he fijado, dice que tiene diferentes valores. Ahora lo hacemos para las dos tablas. Calcule la constante A que se ajuste de menor manera a la curva acumulada. Entonces normalmente digamos la forma fácil sí podría ser calcular una promedio, ahorita lo vamos a hacer, pero la forma que es un poco más, digamos como más exacta, ¿cierto? Es minimizando el error, ¿cierto? Minimizar el error. En este caso, lo que haríamos sería minimizar la suma de los errores al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer, como vemos acá. Pero vamos a ir haciéndolo allí como de pasitos. ¿Listo? Entonces, volvemos acá y estamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nada, simplemente vamos a hallar el A para cada uno de los puntos. ¿Listo? Cada uno de los puntos me va a dar un A. Entonces yo le digo a él acá que esto pues que sea igual, ¿cierto? Entonces, ¿a quién? Entonces voy a calcular a X. Entonces, si quieren lo pueden ir como completando. Entonces, X multiplica a 1 menos Y. Que recuerden que es el acumulado. ¿Listo? 1 menos Y dividido en Y menos X. Entonces, Y menos X. ¿Listo? Y eso me va a dar un valor de A. ¿Listos?
Obviamente para lo único que no me va a funcionar es para el último, porque y menos x sería 0. Entonces no puedo haber división por 0. Entonces calculo para los demás. Y lo que me preguntaban ahorita, sí, yo puedo decir que es igual al promedio. ¿Listo? Yo puedo calcularlo como un promedio. Digo que es el promedio de todas las A que calculé. ¿Listo? ¿Y qué hago ahora? Pues quiero mirar cómo se comportaría esa curva, ¿cierto? Utilizando esta A promedio. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a calcular Y. Ya tengo una nueva A que yo calculé para todos, que sea como promedio. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es representar, calcular el Y y representar cómo sería la curva con esta A que calculé. Entonces, para eso lo que voy a hacer simplemente es, voy a decir para cada punto que es igual, como dice la fórmula que les coloqué acá, 1 más A, pero recuerden que no es la A de cada uno, sino que es la A que sacamos en promedio. Entonces la vamos a fijar. 1 más esa A que multiplica a la X, esa sí es la X de cada uno. ¿Listo? Dividido entre X más A. Entonces la X de cada uno más la que dejamos acá que vamos a fijar. ¿Listo? La A es la misma para todos cuando calculamos Y. ¿Listo? Y aquí estarían los porcentajes. Entonces ahora si queremos verlo pues, de una forma gráfica, pues venimos acá. Y vamos a agregar la gráfica de... ¿La gráfica de qué? La gráfica de los Y calculados. Listo. ¿Mm? Y eh, esta era el Y acumulado, ¿cierto? Como el nombre para no confundirnos. Y esta eran aquí las ventas. Bueno, acá creo que lo hice para las ventas mensuales. No, no miré si tenía que ser para las anuales, pero se va a comportar igual porque lo vamos a multiplicar por una constante. Por ahora dejémoslo así. Voy a cambiar de color. Bueno, entonces con esta Y, si ustedes ven, yo puedo hacer una curva, ¿cierto? Que es muy parecida al comportamiento original de los puntos. ¿Sí la ven? ¿Sí queda claro? El color gris. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Que lo que estoy haciendo es crear una curva, ¿cierto? Con un valor que yo puedo calcular que se me acerque a lo que era el comportamiento de los datos. ¿Sí ve que quedó muy parecido? Yo calculé la A. ¿Sí la vieron o no la vieron? ¿O no están? Yo a veces ni sé si están. A ver, en este ejercicio, si nos fuéramos a ver, pero cambiemos para poderlo ver mejor. Pongámosle acá, pongámosle la etiqueta. Pongámosle la etiqueta, son las X. Listo. Entonces, más o menos dijimos que aproximadamente aquí vendría siendo el 20%. Si ustedes ven en este ejercicio, el 20% indica aproximadamente el 68%. Entonces, como les decía, no siempre vamos a ver que es el 80-20, como se ve, pero sí se ve que hay una curva, ¿cierto? Que me permite, digamos, concluir que efectivamente vale la pena tener principalmente estos dos productos, pero podríamos colocar los tres, pero principalmente estos dos productos tienen una buena parte de las ventas, ¿sí? Más de la mitad de las ventas se ubican solo en dos de los 14 productos, que son el 14%. El Y calculado lo vamos a tener en cuenta porque lo vamos a utilizar, digamos ahorita, más adelante lo vamos a utilizar cuando, por ejemplo, yo le digo a usted que, un ejemplo, lo voy a dar ahorita en el taller y en los ejercicios que lo pongan. Si yo tengo
Por ejemplo, yo sé que mis productos, mi demanda o mis ingresos se comportan de cierta forma. Yo la pude modelar como, como este diagrama de Pareto. Y, por ejemplo, yo quiero saber qué efecto tendría si yo asumo que mi empresa se sigue comportando de la misma forma, pero voy a agregar o a sacar productos. Entonces yo puedo hacer un primer cálculo, una primera estimación, pensando que se van a comportar más o menos de la misma forma, ¿sí? Y eso me podría ayudar como a saber el comportamiento, como para estimar el comportamiento ¿qué? De ciertos cambios, o sea, para hacer ciertos cálculos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Eso principalmente es para hacer ese tipo de cálculos. Para separar los grupos, pues yo podría insertar una línea, pero que yo la sepa hacer acá, no. O sea, yo lo que hacía era colocar una línea. Simplemente insertaba una línea. Pero no sé, la verdad no, o sea, que él lo haga adentro, no sé cómo se hace. Listo. Entonces, ¿qué era lo que, lo que les decía ahorita, lo que me preguntaban? Que si uno tomaba el, ¿el qué? El valor promedio, ¿cierto? Entonces, esa es una buena estimación de la A, pero una mejor estimación de la A sería simplemente minimizar el error de las Y, ¿cierto? O sea, para que la distancia que hay entre cada par de puntos sea lo más cercana que se pueda y la curva sea, pues, más aproximada a lo que es el comportamiento real. Entonces, ¿yo qué hago? Pues simplemente voy a calcularle el error, ¿cierto? Voy a calcularle el error, ¿listo? ¿Y a qué es igual el error? Pues a lo que calculé, menos el que yo tenía, ¿listo? Eso me va a dar un error. Entonces, hagámoslo para todos, ¿listo? ¿Y qué quiero saber ahora acá? Pues como ustedes saben, yo no puedo sumar los errores, ¿cierto? Porque unos son positivos, otros son negativos. Podría sumar sus valores absolutos, o en este caso, como vamos a hacer, vamos a sumar los cuadrados, ¿listo? Para evitarnos ese problema de que se estén anulando los positivos con los negativos. Entonces simplemente vamos a decir que esto es igual a la suma de los cuadrados de los errores, que es lo que nos proponían en la presentación. ¿Listo? La suma de los cuadrados. Esto, si quieren lo pueden dejar así o lo quieren dar en porcentaje como quieran. ¿Listo? J3, J2, sí creo que sí. Listo. ¿Mm? Ahora voy a escribir un poquito. No, pues, supuestamente ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es minimizar este error, ¿cierto? Entonces, pues para nosotros acá en el Excel, la forma más fácil de minimizar ese error, ya sabemos que es con el solver, ¿cierto? Entonces vamos a trabajarlo con el solver. Entonces es bastante sencillo porque lo único que hacemos es venir acá, ir acá a buscar el solver. ¿Listo? Entonces tenemos el solver. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir que minimice a quién, a este señor, ¿cierto? Entonces que me lo minimice. Cambiando a quién, únicamente vamos a cambiar el valor de A. ¿Listo? Cambiar el valor de A. Y las restricciones van a ser que pues ese valor de A tiene que ser positivo, igual a 0. O que pues pongámosle una cota para que no se ponga a buscar de una vez que sea menor o igual a 2. Normalmente nunca es mayor de 2. Listo. Entonces vamos a darle a aceptar. Sí. Igual si vemos acá, vamos a ver que difícilmente siquiera se va a pasar de 0.2. Pero dejémoslo así. ¿Listo? Y simplemente le damos resolver. ¿Listo? Ya tiene una solución. Y la solución me minimizó otro poquito el error. ¿Listo? Aquí no había tanto error y si vieron no fue mayor cosa el cambio, no se notó tanto. ¿Listos? ¿Se entendieron cómo lo hicimos? ¿O no quedó claro? Es cierto que esto está acá. Instrucciones.
Ah, no, la única restricción que le coloqué fue pues que este fuera mayor o igual a 0, o sea, no puede ser negativa la A. Y le puse que fuera menor que 2 porque si ven, pues ni siquiera se va a acercar a 1. Entonces, por tema de, ni siquiera sé si de pronto lo resuelva sin eso. Yo creo que sí. Quitémosle esto. ¿Sí lo resuelve? Sí. Sí, esto principalmente esa cota se le pone cuando lo tiene uno que hacer por... no es necesario calcular los A individuales. Pues no. Si usted lo va a hacer por minimizar el error, puede poner una cualquiera y luego lo minimiza. Sí, o sea, se pone, inventa su A 0.5 y luego lo pone a que minimice el error. Le calcula la Y, le saca el error, lo pone a minimizar el error y no es necesario calcular los individuales si lo va a hacer por el método del mínimo error, suma de los errores. Listo. Entonces, si quiere hagamos entonces todo el procedimiento otra vez para la otra tablita que nos daban acá, como para que les quede ya en el ADN. Pues lo mejor es minimizarlo. No, es que lo que pasa con la A, lo que yo le explicaba de la, de la pendiente de la recta, ¿listo? Digamos que lo que yo voy a hacer es, voy a colocar una forma en la que yo pueda analizar matemáticamente esa curva. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues necesito tener una forma de convertir esa curva, ¿cierto? Que es un matachito, convertirlo a una ecuación. Entonces, ¿cómo lo convierto en una ecuación? Pues utilizando la A y los valores que vimos acá. Entonces, yo puedo decir acá que Y, ¿cierto? Como está acá. Y es igual a 1 más A por X sobre X más A. Esta es la ecuación de esta curva. Y ya teniendo la ecuación de esa curva, yo ya la puedo analizar matemáticamente. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como la pendiente. Llamémosle ahí de forma poco matemática. ¿Sí? Es una constante que me sirve para calcular el grado de inclinación de esta curva. O sea, cómo se va a comportar la curva. Por eso les decía que entre más pequeño es, más se va a achatar aquí. Entonces va a ser más Pareto, llamémosle, mayor cantidad de ventas en los primeros productos. Y si es muy grande, va a tender a ser una línea recta, lo que va a decir que casi todos los productos tienen el mismo nivel de ventas. ¿Listos? ¿Sí queda claro? ¿Para qué usamos la A? La A es para poder hacer un análisis matemático. Para poder hacer análisis, para eso utilizamos la A. Ya ahorita vamos de pronto a ver unos ejemplos. Por ahora quiero es que quede claro cómo funciona la gráfica, cómo la hacemos, cómo calculamos el A, ¿listo? Y cómo lo calculamos minimizando la suma de los errores al cuadrado. Hasta ahí por ahora vamos bien. ¿Listo? Entonces les decía que vamos a hacer nuevamente todo para este punto, ¿sí? Les muestro lo que tienen que hacer, porque ya casi se acaba la clase. Entonces vamos a hacer tratamos de hacerlo pues más bien rapidito. Es más, si quiere de pronto hasta lo hacemos como nos proponían ahorita, sin calcularlo todo, como quieran. Y, mm, y vamos a mirar lo que tienen que hacer de la actividad. Pensaba que le hiciéramos en clase, pero creo que hablé mucho al principio. Pero es que la idea mía pues también es que les quede como claro el tema. No quiero como correr tanto, no me gusta. Entonces, vamos entonces a hacer este ejemplo. Esto también es sencillo, ¿sí? Ya aquí ya nos dan el porcentaje de las ventas, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿qué nos falta aquí? Nos falta el acumulado de ventas y el acumulado de los ítems. ¿Cuál es el acumulado de los ítems? Recuerden que hacemos como un ranking. Voy a poner acá como el rank. ¿Sí? Como si fuera un ranking, entonces este sería, como ya están ordenados, este sería el producto 1, el que más vende, el 2, el 3, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Hay 14 productos. Y entonces necesito el acumulado de ítems, ya sabemos que es igual al rango, ¿cierto? Que le dimos, dividido en el total de productos. ¿Listo? Ok, listo. Ahí está el rango de la X. Y ahora calculamos el de la Y. Pues el de la Y, simplemente como ya nos dieron el porcentaje, para el primero es el mismo. Y para de ahí en adelante es igual al anterior más el. ¿Listos? Técnicamente terminamos en 100. ¿Sí? ¿Eso es transparente para todos lo que acabo de hacer? ¿O alguien tiene alguna duda de eso? Si tienen una duda, pregúntenme, yo no me pongo bravo por eso. Prefiero que me pregunten, no que queden ahí como...
dando vueltas. ¿Mm? Listo, sí. Entonces, simplemente tenemos nuestro acumulado X y nuestro acumulado Y. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer la gráfica? Hagamos la gráfica. Entonces, la gráfica es fácil. Sabemos que vamos a coger. Y como no tenemos el valor en ventas, cojámoslo por porcentaje. Igual la gráfica va igual. Entonces, cojamos el porcentaje de las ventas y calculemos el porcentaje acumulado de las ventas. ¿Listos? Le damos a insertar. Vamos a poner una gráfica. Y pongamos la combinada ahí. Eso. Y aquí yo a veces le coloco que coloque punticos ahí como para que se marquen. No sé si nada raro. ¿Listos? Entonces la vamos a poner por acá. Si le quieren poner título, lo que le quieran poner, por ahora yo lo voy a quitar, no gastar tiempo. Y nuevamente hagamos acá. Entonces simplemente acá que nos tocaría, como no tenemos las ventas totales, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que como es un porcentaje, el máximo porcentaje que va a haber en esta columna va a ser del 100%. Simplemente vamos a decirle que me lo muestre hasta el 100%. ¿Listos? De 0 a 100%. Y la misma vuelta para acá. De 0 a 100%. ¿Listo? Y ahí ya quedó hecha la gráfica de pared. Coloquémosle los nombres acá. Entonces acá serían los ítems. Este es el label. Listo. Y si quieren, pues pongámosle el nombre. Nombre de la serie Starwell. Bueno, serie 1. Serie 1 es el azul, es porcentaje de ventas. Y serie 2 es el acumulado de ventas. ¿Listo? No lo veo. ¿Sí queda claro? ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo quieren? ¿Calculamos el A para cada uno o de una vez nos tiramos a calcular una para todos? Como me decía ahorita, no me acuerdo quién, bueno, el compañero que me lo dijo, pero no me acuerdo cuál fue. Ya van a dar cuenta que mi memoria no colabora. ¿Solo una de ellas? Listo. Bueno, entonces coloquémosla acá. Digamos que vamos a decir que la debe ser 0.2. Sí, el número que está tan grande. 0.2. Pues todo esto está como ordinario, por eso es. Está como muy grandecito. Bueno, entonces estamos acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular pues el Y calculado, ¿cierto? Entonces el Y calculado. ¿Listo? ¿Y quién es el Y calculado? Pues lo vamos a sacar acá con esta fórmula que tenemos acá. La fórmula, digamos la fórmula de Pareto. Entonces es igual a 1 más A. ¿Quién es la A? Este que tenemos acá. ¿Cierto? Que multiplica a su respectiva X. ¿Listo? Dividido entre la suma de X más este A que lo vamos a dejar para todos. ¿Listo? Entonces esto nos da un valor, un porcentaje, y vamos a copiarlo para todos. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro Y calculado. Entonces ahora vamos a incluirlo a la gráfica, ¿cierto? Entonces vengamos acá y digámosle que lo queremos incluir en la gráfica. Vamos a agregar este Y calculado. ¿Okay? Este. Listo. Al revés. Agregar.
Nombre de la serie ya calculado, valores de la serie, todo esto. Así, listo. ¿Listo? Entonces, como vieron, creamos la curva, ¿cierto? Que va más o menos a decirnos el comportamiento, pero si ven, pues la curva no es muy exacta, ¿cierto? Siempre se escacha bastante en varios lugares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos ahorita. Simplemente vamos a minimizar la diferencia del error, pero para eso pues tenemos que calcular el error. Recuerden que el error es el y calculado menos el y que teníamos, el medido. ¿Listo? ¿Acaso nos da lo mismo uno primero o el otro primero? Porque lo que vamos a hacer es aquí elevarlo al cuadrado. Entonces no pasa nada. Entonces, le damos que es igual la suma de los errores al cuadrado. ¿Listo? Eso me da un valor y yo ahora le voy a decir simplemente que me minimice el error variándome el valor de la A. Entonces, sí, sí, o sea, por eso me dijeron que no lo calculáramos, lo podíamos calcular, sacar un promedio y luego mejorarlo, pero lo estoy haciendo así de rápido, pues como me dijeron que lo hiciera así, y de verdad no se necesita, si yo lo voy a después a cambiar con el solver, pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Puedo poner cualquiera y luego él me lo va a acomodar, ¿listo? Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces démosle acá, datos, solver. ¿Y qué queremos? Entonces lo que queremos es este señor, ¿sí? Minimizarlo, ¿cierto? Variando el valor de A, ¿cierto? Ahorita nos funciona simplemente diciéndole que ese valor de A tiene que ser positivo. Con eso ya salió. Vamos a ver si sale otra vez. Sí. Claro. Si ven que la curva se acomodó mejor. ¿Sí lo vieron? Sí, ¿sí se dieron cuenta del movimiento en la curva? Sí, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta fórmula, utilizando esa A, es una mejor estimación de todos los puntos que vayan a pasar por esa curva. Y ya, pues después, los análisis que tengamos que hacer de forma matemática los podemos hacer teniendo en cuenta que esta fórmula de acá va a ser, va a servir para cualquier punto. ¿Listo? Para cualquier X yo puedo calcular su respectivo Y ya sé que eh, el comportamiento que va a tener, ¿cierto? Se va a ajustar bastante a la realidad que era el naranja. ¿Listos? ¿Sí les quedó claro? Sí, el error era más bien grandecito. Ahora quedó bastante pequeño. ¿Listos? Igual acuérdense que lo acomoda una curva, ¿no? Entonces, pues no va a ser 100%, pero la idea es que se minimice el error. ¿Listo? Sí, sí quedó claro. Todo el tema acá, Pareto, y cómo hacemos la gráfica, de qué quiere decir la A, cómo calculamos la A, todo lo que vimos de la carreta de la primera parte del producto, qué es la importancia del producto para configurar nuestra cadena, todo lo demás. ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna duda sobre eso? Yo tengo una duda respecto a la interpretación de los resultados, porque digamos, en el ejemplo decía como el tipo A rota 6 veces al año, el tipo B 4 veces, bueno, eso, ¿qué pasaría si, digamos, nos da en los primeros productos un producto que no debe rotar pues tantas veces al año? ¿Eso sería coherente o eso lo, como que lo analiza dentro del mismo Pareto? No sé si me hago entender. Si lo que le entiendo es que usted me está diciendo que me puede quedar dentro del grupo A un producto que no debería rotar tanto, eso es lo que me trata de decir. Sí, pero algo como de pronto de las características del mismo producto. Ah, no, pero es que aquí no estamos teniendo en cuenta, digamos, se da cuenta que es como si estuviéramos sin restricción, ¿sí? Ah, Si ok. yo ya tengo, por ejemplo, un producto que se encuentra en la categoría C, ¿cierto? Que yo lo voy a
supuestamente lo voy a hacer cuatro rotaciones por año, ¿cierto? O sea, cada 3 meses. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un producto en el categoría C que yo quiero rotar cada 3 meses, pero resulta que él me vence cada 2? ¿Sí? Digamos que ellos ya me encontraría con una restricción y diría, no, pues yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque o se me dañan los productos o voy a tener que dejar un mes sin inventario. ¿Sí me entienden? Sí, ya, ok. O sea, aquí estamos en condiciones sin restricción. ¿Listo? Solo estamos teniendo en cuenta como criterio para hacer ese tipo de inventario, solo pues los ingresos, la demanda. ¿Listo? Ya después, más adelante, pues sí, ustedes se van a encontrar que lo que le digo, yo sí, no, este producto es tipo C, no lo pida sino por ahí cada 3 meses, pero si el producto se me daña después de un mes o después de 2 meses, pues no me sirve colocarle esa rotación. ¿Listo? Listo, gracias. Y lo otro que me preguntaban que... No, no, acá no. Acá simplemente esto no es exactamente una distribución, pero le digo, trátenlo como la ecuación de esa curva para poder hacer análisis. No es una distribución de probabilidad. ¿Listo? No, no es lo mismo. Y acá que el otro me decían, ¿me preguntaba otra cosa? ¿No? No, simplemente lo que hacemos de minimizar el error es pues para que sea una mejor representación de la realidad. Ustedes saben que cuando nosotros vamos a modelar algo, ¿cierto? Lo que queremos es tratar de poder plasmar con un lápiz y una hoja lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? La idea es que lo que nosotros escribamos en la hoja sea lo más parecido a la realidad. ¿Y cuál es la forma en la que lo estamos haciendo aquí? Pues minimizando el error. Vamos a buscar una curva que se acomode de forma tal que el error sea mínimo, ¿sí? Que si yo me equivoco haciendo unos cálculos, sean errores vea, por ejemplo, acá me coloca de 0,15 en promedio para todos, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea. La idea es tratar siempre que yo hago cualquier modelo que ustedes hagan, ustedes van a tratar de que se comporte lo más parecido a la realidad. ¿Y cómo hago eso? Pues minimizando los errores de una forma muy común de hacerlo. ¿Listo? Cuando tengo datos, no tengo contra quién comparar. ¿Sí queda claro?